Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. La justicia mexicana, tan famosa pero tan lejana al mismo tiempo. El clima de inseguridad ha llegado a casi todos los rincones del país. La deficiente impartición de la justicia ha afectado a todos los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. En una escalofriante estadística, a más del 95% de las muertes dolosas en el país terminan sin un castigo para los culpables. Casos como el de los Porquis, donde recibieron amparo de la justicia, o como el de un diputado suplente acusado de peculado y que se escondió en un cuarto en la Cámara de Diputados para intentar tomar protesta como tal y así obtener el fuero y lograr evadir la justicia, son dos de los quizá millones de casos que a lo largo de la historia nacional se han dado de quienes intentan o logran evadirla. Pero como dicen por ahí, a veces, cuando el brazo de la justicia no llega, la vara del cielo pega. Hoy deseo platicarles de uno de estos casos, donde sí se hizo justicia, no por las vías judiciales, sino por una autoridad superior. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy la impunidad, cuando la justicia divina llega. Crisóstomo Méndez fue un criminal de mediados del siglo XX, para ser más específico, de finales de la década de los años 40 y principios de los 50 del siglo XX. Además de dedicarse a embriagarse y a cometer pequeños robos a personas en la calle, este individuo se dedicaba también a la denigrante actividad de ultrajar mujeres. Fue denunciado varias veces ante las autoridades por esta razón, y por supuesto la justicia, siempre presta a ignorar a quien la solicita, no llegó. Las autoridades hicieron lo de costumbre: abrir una carpeta de investigación, hacer algunas declaraciones, ofrecer una recompensa y sentarse a esperar a que el propio criminal quizás se entregara a sí mismo o que algún familiar denunciara al culpable, para luego negarle la recompensa y atribuirse el esclarecimiento del caso a las labores de inteligencia policíacas. Finalmente, la justicia sí llegaría, pero no fueron los recursos legales, el Ministerio Público, los agentes investigadores, los hábiles abogados o la aplicación de la ley por parte de jueces celosos de la misma lo que le impartiría. Al comenzar la década de 1950, se había girado, flojeramente, una orden de aprehensión contra Crisóstomo, pero el mayor obstáculo para llevarla a cabo era de origen geográfico. Ninguno de los agentes investigadores ni de la policía tenía la más mínima intención de ejecutarla, pues el maleante se había adentrado a la Sierra Norte del estado de Puebla, por lo que nadie quería buscarlo. El largo brazo de la ley resulta que no era tan largo, pues no alcanzaba a llegar dentro de la sierra, o al menos no tenía muchas ganas de hacerlo. Los agentes investigadores sí tenían la intención de ejecutar la orden de aprehensión, pero ello a su debido tiempo. De cualquier manera, a Crisóstomo la situación le tenía sin el más mínimo cuidado. Él, muy quitado de la pena, disfrutaba de la libertad más absoluta para seguirse dedicando a sus viles acciones. Pero una noche de julio de 1950, varios meses después de dictada la orden de aprehensión, Crisóstomo estaba borracho en la cantina del pueblo, presumiendo que era intocable. Cuando le preguntaron que si no le tenía miedo a la justicia, él, en una forma fanfarrona, alzó su botella y dijo: «Ni a la humana, ni a la divina». Con esas palabras, sellaría su destino. Más tarde, saldría de la cantina en tal estado de descomposición alcohólica que seguramente si alguien le hubiera acercado un cerillo, ahí mismo se hubiese prendido en llamas. Caminaba con dificultad debido a los efectos del alcohol, pero al cruzar una calle no vio a un camión que iba deprisa, el cual lo arrojó dejándolo tirado a media calle. Nadie lo vio toda la noche. Así permaneció por horas tirado y herido y seguramente con dolor, aunque quizá este estaría mitigado por el alcohol. Ello hasta que por fin unas personas que iban pasando por ahí lo vieron y de inmediato llamaron a los servicios de salud locales, los cuales llegaron por él. En el trayecto al hospital, a bordo de una carreta improvisada como ambulancia, en una curva algo pronunciada, el cuerpo de Crisóstomo salió disparado hacia un barranco, donde se dio de tumbos y golpes que seguramente le hubiesen quitado la vida. Pasaron varias horas para poder sacarlo de ahí, e increíblemente, aún seguía con vida. Decir que fue un milagro que sobreviviera hubiese sido una burla, pues los médicos pronosticaron que el ultrajador de mujeres quedaría parapléjico para siempre,
no podría jamás tener movimiento alguno. Como era de esperarse, Crisóstomo jamás volvería a salir de su casa por voluntad propia. A consecuencia de su padecimiento, lo único que podía mover voluntariamente eran la cabeza, las pestañas, la boca y la lengua, por lo cual los agentes que lo buscaban, sin muchas ganas de encontrarlo, no lo hallaban, pues ya no solía frecuentar ninguna de las cantinas y tampoco hubo más reportes de mujeres ultrajadas. Así pasarían varios años, pero a Crisóstomo aún le llovía sobre mojado, pues el día menos pensado, en su casa, sufrió una herida de cráneo algo severa. Esto cuando una yegua de establo le dio una patada en la cara, tumbándole todos los dientes frontales, además de dejarle una severa herida, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Y cuando las cosas no podían ser peores, el día en que fue dado de alta, los agentes de la policía recibieron el pitazo de que el hombre que buscaban era él, así que al salir del centro de salud, fue arrestado. Sin darle ningún tipo de consideración, pues la policía le recordaba que él no lo había tenido con ninguna de sus víctimas, Crisóstomo fue presentado en el juzgado de defensa social, y ahí prácticamente fue arrojado frente al juez. Su condición era tal y penosa que todo el personal del juzgado se indignó del trato que le habían dado al peligroso ultrajador. Los prisioneros de la cárcel se sumerían a la protesta, redactándole una carta muy enojada al juez, exigiendo la libertad al reo, bajo dos argumentos. El primero, de que estaban 100% seguros de que Crisóstomo jamás volvería a reincidir, y esto era obvio. Y el segundo argumento era, en todo caso, que la cárcel no era más segura que la de su propio cuerpo. Al día siguiente, el juez dictaminó que le dejaría en libertad, debido a que estaba de acuerdo, que dada su condición, jamás volvería a reincidir, ni siquiera para lastimar a una mosca. Además que le ahorraría al Estado bastante dinero al evitar su manutención, por lo que dictó el auto de libertad, y así envió a Crisóstomo a su casa para seguir purgando su pena en su propio infierno. Crisóstomo viviría de esa manera por muchos años más, hasta bien avanzada en edad. La justicia humana quizá no pudo castigarle, pero otra clase de justicia sí le alcanzó. Así, muchas veces vamos por la vida, creyendo que no pagaremos por aquello que hacemos mal. Vemos a nuestro alrededor, con frecuencia, encontramos que todos, de alguna forma, hacen algo incorrecto. Desde cosas simples, como quizá pasarse un alto, hasta personajes públicos que roban millones. Desde quien se queda con un bolígrafo, hasta quien sale libre con algún amparo de un juez corrupto. Con todos estos casos, decimos, que si ellos hicieron mal y no les pasó nada, pues yo también. La justicia muchas veces parece no presentarse en la vida, pero no caigamos en el error de esa falsa ilusión, pues a todo el que obra mal, de alguna manera, al final, le va mal. Puede que en un inicio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano la justicia tocará nuestra vida para cobrarnos factura, y nadie podremos escaparnos al cobro de ella, pues esta jamás olvida el domicilio en que vivimos. Crisóstomo es un ejemplo de ello. Algunos dicen que él mismo se buscó esa desgracia, un ejemplo de lo que muchos llamarían justicia divina o karma. Otros van más allá y afirman que también fue ejemplo de amor divino, ese amor paternal que prefirió que fuese 1000 veces mejor que Crisóstomo viviera el resto de sus días atrapado en su propio cuerpo sin poder hacer daño a los demás, a que por otro lado, si nada le hubiese sucedido y hubiese causado más males y salido impune de ellos, tarde o temprano, cuando le hubiese llegado el momento de partir de esta vida y rendir cuentas, él hubiese creado para sí mismo, en justicia, su propio infierno, sin paredes y sin puertas.